Paz de Cristo. Hoy vamos a hablar de uno de los frutos del Espíritu, quizás el más tenido en poco en estos tiempos, ya que vivimos una vida muy ajetreada, pero uno de los más importantes. Entre las columnas que sostienen la Iglesia de Cristo, vemos en cuarto lugar a la paciencia. Gálatas 5:22. Veamos lo que nos dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién nos puede decir o exhortar por haber tenido paciencia para con nuestro prójimo? La Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. En dado caso sería condenado. La Biblia nos dice que la prueba de fe produce paciencia. Vamos a analizar otra cita, dice Santiago 1:3, vamos a buscar Santiago 1:3, ya lo tenemos, dice sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. El verso 4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos está diciendo? Que la paciencia nos da perfección, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Nos hace perfectos ante los ojos de Dios. Cuando Dios prueba nuestra fe. ¿Pero cómo prueba Dios nuestra fe? A veces mediante una enfermedad en la cual parece no haber solución. Nuestro último recurso es Dios y solo nos toca usar la paciencia. Mediante la espera estamos usando la paciencia. Recordemos que Santiago 3 nos dice que la prueba de fe produce paciencia. Cuando no tenemos una noticia de importancia, también en ello es probada nuestra paciencia. A veces estamos desesperados y quisiéramos comernos el mundo y hasta nos ponemos de malas porque no sabemos cómo están las cosas. Estamos esperando una noticia, también nos pone en esa situación de tener que aprender a vivir mediante la paciencia. Cuando pasamos por situaciones que parecen no tener solución, no nos queda más que poner la fe de por medio ahí. Y ahí es cuando se mide la paciencia. También en la tribulación produce paciencia. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabemos que la tribulación produce paciencia. Gloria a Dios, me encanta este dicho. Cuando Pablo dijo, nos gloriamos en las tribulaciones. Realmente no toda la gente se gloria en las tribulaciones. Los hijos de Dios sabemos esperar de Dios y todo lo que esperamos para bien lo esperamos. A veces somos intolerantes con el prójimo. Y lo somos como prueba de que no hemos sido verdaderamente atribulados. Porque la tribulación produce paciencia. De haberlo sido seríamos pacientes, ya que la tribulación nos da paciencia. Eso sí, apelamos a la paciencia de Dios y vivimos esperando en ella. Queremos que Dios sea paciente para con nosotros porque conocemos nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo podemos tomar de la paciencia de Dios y no tener paciencia para con el prójimo? Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro 3:15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, la paciencia que viene de Dios es para salvación. Como hijos, como criaturas de Dios que hemos sido regenerados, tenemos los genes de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, dentro de esos genes tenemos que tener la paciencia que Él tiene para con nosotros. Nosotros también podemos tenerla para con nuestro prójimo. Muchas veces ya estamos cansados de hablar del plan de salvación. Somos intolerantes y decimos, no, ya esperé mucho. Pero en realidad nunca es suficiente. Acuérdate de ti mismo.
¿Cuánto tiempo ha esperado el Señor a que tú te decidas? Y aún sigue esperando con paciencia que cambies. Aquellos detalles que están en tu corazón y que tú conoces. Piensa en esas personas o ocasiones con las cuales ya no quieres batallar más. Piensa no si ellos lo merecen, porque ninguno somos merecedores. Ninguno de nosotros merecemos nada. Recuerda que Cristo nos dio su ejemplo. Nunca pensó así. De ser así estaríamos muertos. Piensa en la salvación de tu prójimo. Tenle paciencia. Si tienes amor por tu prójimo, tienes paciencia por tu prójimo. Porque ¿qué sabes tú si le estás sirviendo de tropiezo a tu prójimo por medio de tu intolerancia? La Biblia condena al que sirve de tropiezo. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 17:1. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. El verso 2 dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y aunque hay quienes nunca terminan de empezar, para ellos es la paciencia. Hay quienes tienen años de estar metidos en una iglesia, tal vez los pastores ya están cansados, pero la paciencia de Dios viene sobre los pastores en esos momentos. Porque esas personas que tienen años de estar en la voluntad de Dios, de estar dentro de una iglesia y no cambian, también forman parte de esos pequeñitos. Y la Biblia les llama pequeñitos porque no han crecido en la fe. Una de las cosas que Dios reconoció y vio con agrado de la iglesia de Éfeso precisamente fue su paciencia. Apocalipsis 2:2 pone en primer lugar la paciencia. Y dice así: y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y reconoce la paciencia en segundo lugar. Pero vemos el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia. La paciencia también nos trae sufrimiento a nuestras vidas. A veces no queremos sufrir, tenemos un corazón intolerante. Pero miren lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso: has sufrido y has tenido paciencia. Bienaventurados somos cuando sufrimos por causa de Cristo, pero a veces, lamentablemente, no queremos sufrir. Vamos a terminar con Romanos 15, verso 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto quiere decir que la paciencia da esperanza. La esperanza solo se vive mediante la paciencia. Sin paciencia no hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Que Dios los bendiga.